Jean-Paul Sartre fue un filósofo, dramaturgo y novelista francés que vivió entre 1905 y 1980. Su obra, marcada por la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, explora temas como la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. Sartre es considerado uno de los máximos exponentes del existencialismo, una corriente filosófica que tuvo gran impacto en el pensamiento del siglo XX. Sartre nació en París en el seno de una familia burguesa. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, quien se convertiría en su compañera sentimental e intelectual. Tras ejercer como profesor, se dedicó de lleno a la escritura, publicando novelas, ensayos teatrales y filosóficos. Entre sus obras más destacadas se encuentran La náusea, su primera novela, que explora la angustia existencial, El ser y la nada, su obra filosófica principal, y Las moscas, una pieza teatral que reflexiona sobre la libertad y la responsabilidad. Su pensamiento, siempre comprometido con su tiempo, influyó en movimientos sociales como el existencialismo, el marxismo humanista y la lucha anticolonialista. Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, argumentando que un escritor no debía dejarse instrumentalizar por ninguna institución. Su vida y su obra son un testimonio de la búsqueda incesante de la libertad y la autenticidad en un mundo complejo y desafiante. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la existencia individual, la libertad y la responsabilidad personal. A diferencia de otras corrientes que buscan respuestas en conceptos abstractos o en la esencia predefinida del ser humano, el existencialismo afirma que la existencia precede a la esencia. Esto significa que nacemos en un mundo sin un significado inherente, y somos nosotros, a través de nuestras acciones y decisiones, quienes le damos forma a nuestra propia esencia. Sartre, figura central del existencialismo, afirma que el ser humano está condenado a ser libre. Esta libertad, sin embargo, no es un regalo, sino una carga. Nos enfrentamos a la angustia de elegir en cada momento, sin un Dios o un sistema de valores preestablecido que nos guíe. Somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que éstas tienen, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El existencialismo no ofrece respuestas fáciles ni recetas para la felicidad. Nos invita, en cambio, a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia y a construir un sentido en un mundo aparentemente absurdo. Para comprender la filosofía de Sartre, es fundamental entender su distinción entre tres modos del ser: el ser en sí, el ser para sí y el ser para otro. El ser en sí se refiere a los objetos inertes, a la materia que simplemente existe, sin conciencia ni libertad. El ser para sí, en cambio, es propio del ser humano. Se caracteriza por la conciencia, la libertad y la capacidad de proyectarse hacia el futuro. El ser para sí es un continuo devenir, un proceso de construcción constante a través de nuestras elecciones. El ser para otro surge de la relación con los demás. Nos percibimos a nosotros mismos a través de la mirada del otro, lo cual puede generar sentimientos de alienación, vergüenza o orgullo. El otro se nos presenta como una amenaza a nuestra libertad, ya que puede intentar limitarnos o definirnos según sus propios términos. La relación con el otro es, por lo tanto, una lucha constante por mantener nuestra propia autenticidad. El ateísmo sartreano. Sin Dios, todo es posible. Sartre fue un ateo declarado. Para él, la no existencia de Dios no era motivo de desesperación, sino una oportunidad para la libertad humana. Si Dios no existe, no hay un plan divino, ni una moral preestablecida que debamos seguir. Somos libres de crear nuestros propios valores y de dar sentido a nuestra propia existencia. Sin embargo, esta libertad también implica una gran responsabilidad. No podemos escudarnos en la religión o en la tradición para justificar nuestras acciones. Somos los únicos responsables de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que éstas tienen en el mundo. El ateísmo sartreano no implica un nihilismo moral. Al contrario, nos invita a construir una ética basada en la libertad, la responsabilidad y el compromiso con los demás. La responsabilidad radical. Condenados a ser libres.
En conclusión, la filosofía de Sartre nos confronta con la idea de que somos condenados a ser libres. No podemos escapar de la libertad, ya que incluso la decisión de no elegir es en sí misma una elección. Esta libertad radical implica una responsabilidad igualmente radical. Somos responsables no solo de nuestras propias vidas, sino también del impacto que nuestras acciones tienen en los demás. El existencialismo sartreano nos invita a vivir con autenticidad, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y a construir un sentido en un mundo aparentemente absurdo. Su legado sigue inspirando a quienes buscan vivir una vida plena y significativa en un mundo complejo y desafiante.